Literal. A ver si la policía no nos agarra. ¿Verdad? No lo entendí, pero... ¿Verdad? Vamos para atrás. Tú sabes. ¿Qué? Tú sabes lo que iba a hacer. Ok. En este video podemos estar cayendo los piñazos a los policías, pero dale. Sí, ¿verdad? Y después en el video, Evito. ¿Qué? Evito. Dime. Y ellos, después en el video, van a ver cómo le caemos piñazos a los policías. ¿Verdad? ¡Ay, mi madre! Esta gente está loca, lo que está. Literal. La gente no sabe manejar como yo. ¿Verdad? Yo soy el líder aquí. ¿Verdad? 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 Chócalo, choca. Choca el cantante. Choca ese carro. Choca ese carro. Ay, se me fue. Se me fue. ¡Ay, diablo! Esto sabe. Mira, loco, ¿qué es lo que contigo? ¿Qué es lo que contigo, loco? ¿Qué es lo que contigo? ¿Qué es lo que contigo, loco? ¿Y qué es lo que contigo? Dime, micro. Dime, micro, ¿cómo te llamas tú? ¿Y qué es lo que contigo, loco? ¿Qué es lo que contigo? ¿Qué es lo que contigo, loco? ¿Qué te pasa, loco? ¿Y qué es lo que Habla con contigo? Víctor. Habla con Víctor. Habla con Víctor. Habla con Víctor. Evito, dime. Agárralo. La cosa ilegal. Agárrala. Dale. Agárrala. Esto se lo vamos a